Muy buenos días, seguidores de La Reacción. Sean bienvenidos un miércoles 13 de enero, año 2021. Un año que reiteramos, esperamos que tenga mucho mejores cosas que buena parte del año 2020. También el año 2020 tuvo cosas positivas, pero ya sabemos que desde marzo, abril del año anterior, pues el mundo fue totalmente otro y aún estamos sufriendo las consabidas consecuencias. Pero este año es un año especial. No solo es un año en que el país se prepara para acudir a las urnas, a elegir a sus nuevas autoridades políticas, Asamblea Legislativa, nuevo presidente o presidenta de la República también, y por eso es importante, lo hemos destacado, que con mucha importancia debemos recurrir de tanto en tanto, de pronto creemos que hasta más veces, a los expresidentes de la República, escucharlos, ver qué opinan de la situación que está viviendo en la nación, porque sobre sus hombros siempre han recaído grandes responsabilidades que algunas veces, valga decir, los ciudadanos subestimamos y no creemos que sea muy difícil gobernar, pero realmente lo es. Por eso esta mañana nos encanta muchísimo recibir al expresidente de la República, don Miguel Ángel Rodríguez. Él fue mandatario en nuestro país entre el año 98 y el año 2002. Y además, valga recordar, porque algunas veces se nos olvida, don Miguel Ángel fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, cargo que por supuesto enorgulleció a nuestro país, que nos encanta tener a nuestros hombres y mujeres al frente de cargos internacionales. Don Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en La Reacción. Muchas gracias, Danilo. Un gran gusto estar en su medio y poder de esta manera compartir con todos los que lo siguen. Y es siempre un gusto y una especial responsabilidad de todos los costarricenses, pero por supuesto, mucho más de quienes hemos recibido el honor de ser elegidos para cumplir con funciones públicas, el compartir sobre los temas nacionales con nuestros conciudadanos. Valga decir, y cosa además que nos agrada muchísimo, poder estrenar un fondo virtual en esta entrevista porque es un año también especial por el tema del bicentenario. Se habla muchísimo del bicentenario de Costa Rica, pero es que se nos olvida que es de Centroamérica. Es que, ¿cómo cuesta este tipo de cosas reubicarnos en qué zona del país? Y valga decir que en esto es consonancia con lo que el expresidente Miguel Ángel Rodríguez también ha recalcado en sus mensajes para el país, que es un año especial, don Miguel Ángel, es así. Es un año especial por muchas cosas. El bicentenario, por supuesto, es una cosa que ocurre cada 100 años, celebrar un siglo de vida independiente, de ese extraordinario arranque de nuestra nacionalidad, del que tenemos que estar muy orgullosos. Otros pueblos con justicia pueden enorgullecerse de sus epopeyas militares y tienen militares y generales en los monumentos nacionales, pues, recuerdan batallas con las que lograron su independencia. Nosotros no tenemos eso, pero gracias a Dios tuvimos la suerte de recibir pacíficamente nuestra independencia y de empezar a dar ejemplo de lo que debería ser lo mejor de nuestro país. Un país, 50,000 personas tal vez en aquel tiempo. No se sabe con exactitud, pero no más de 3, tal vez exagerado, 5% de la gente, una de cada 20, sabía leer y escribir, una de cada 30, una de cada 20, sabía leer y escribir. Esos eran los que vivían en este territorio cuando llegó la noticia. Y vea usted qué extraordinario. La noticia de lo que se había resuelto en Guatemala el 15 de septiembre llega a Costa Rica el 13 de octubre. Y del 13 de octubre al 1 de diciembre, que hay un poquito más de mes y medio, los antepasados nuestros fueron capaces de convocar a un sistema muy complicado de elecciones en 4 grados para elegir representantes. Los villorrios se juntaban y después llegaban a otra cosa, y después había una lista, y después los principales municipios hacían sus designaciones. Hicieron esa elección, en el primer intento hubo algún problema y no salió adelante, tuvieron que hacer un segundo intento, y en ese mes y medio no solo hicieron esa elección, sino que el grupo elegido estableció la primera constitución de Costa Rica y la aprobó, el Pacto Fundamental Interino de Costa Rica, llamado por ellos mismos con mucha inteligencia, señalándonos el camino para el futuro, Pacto de Concordia. Concordia, qué palabra más interesante. No de odio, no de enemistad, no de yo soy el que sé todo y vos no sabes nada, yo soy el único bueno y vos sos malo. No,
concordia, unirnos, respetarnos, querernos, trabajar juntos. Ausencia que, por cierto, Miguel Ángel, Estados Unidos vive mucho hoy. Perdón, Ausencia ese concepto que Estados Unidos vive hoy, lamentablemente. Estados Unidos, Costa Rica, vean nuestras redes sociales. No veamos solo lo que pasa en otros lados, veamos lo que pasa aquí, veamos los enfrentamientos que hemos tenido en los últimos años, veamos cómo la gente ha perdido esa capacidad de oír y solo quiere hablar, y no hablar sino gritar, imponérsela a los demás con el berrido y no con la razón. Y la razón obliga a oír más que a escuchar. Dios nos hizo, siempre repito yo, con 2 oídos y una boca, pero usamos la boca mucho más que los 2 oídos y deberíamos usar más los oídos, oír a los demás, porque a lo mejor tienen razón. Y porque de todas maneras, lo más malo que podemos hacer en las relaciones humanas es partir de pensar que el otro lo que quiere es algo malo para nosotros y algo bueno solo para él, pero malo para los demás. No, la gran mayoría de la gente es buena, la gran mayoría de la gente quiere algo que le parece que es lo mejor para todos. Claro, cada uno ve el bien como lo afecta a él mismo y eso hace que sea parcial la visión de todos, la mía, la de todos. Pero dentro de eso, la gran mayoría de las personas actuamos tratando de buscar soluciones buenas, pero no somos sabios, somos ignorantes. Solo Dios es sabio. Entonces, en nuestra ignorancia, a pesar de que nos creamos tan súper capaces, todavía seguimos siendo ignorantes de la mayor parte de las cosas, sabemos muy poquito. En esa ignorancia, el conocimiento que tienen los demás es muy importante y puede ser mejor que el nuestro. Y en lo que estemos discutiendo puede ser que yo sea el equivocado. Eso nos obliga a la tolerancia, a oírnos, a compartir, a escuchar. El debate es oír al otro para ver su punto de vista y ver cómo lo integro con el mío. No es oponerme a lo que el otro vaya a decir antes de que lo diga y cerrarme antes de lo que lo diga. Yo creo que este punto es fundamental para el éxito de nuestro país. En la coyuntura del momento presente, de este año, de las próximas elecciones y del próximo gobierno, del término de este segundo siglo de vida independiente, del inicio del tercer siglo de vida independiente. En todos esos campos, el volver a la concordia inicial de aquellos compatriotas nuestros, nuestros antepasados, a tatarabuelos de los tatarabuelos de muchos, bisabuelos de mis tatarabuelos, no, abuelos de mis tatarabuelos. Valga decir, Miguel Ángel, interesante que esto no es un planteamiento suyo del 2021. Ya después hablaremos de ese capítulo en concreto, porque hoy hay un tema en el PUS muy caliente, pero usted desarrolló la mesa de concertación y la propuso desde la campaña, hacerla. O sea, ya veía la necesidad de sentarse todos los sectores. Es que hemos ido generando una visión muy de enfrentamiento entre nosotros. Y yo creo que es muy importante volver a una visión de confluir, de llegar juntos, de unirnos, como las aguas que vienen de distintas partes de las montañas de riachuelos y se unen para formar un río poderoso. Eso es lo que tenemos que ir formando los costarricenses, unir las fuerzas de los pequeños arroyos que somos cada uno de nosotros para formar el río inmenso de la fuerza nacional y poder salir adelante. Y yo creo que ese tratar de compartir una visión hacia el futuro, volver a los valores fundamentales, atender a qué son los problemas más serios que hoy día enfrentamos, concentrarnos en esos problemas, no disgregarnos en cosas que nos separan, que pueden ser muy importantes, que tienen que debatirse, pero que en este momento, frente a la gran dificultad, al gran dolor de la pobreza, del desempleo, de la carencia, del hambre que se está viviendo en tantas familias, es muy de la frustración, porque es otro el problema mucho de la frustración de tantísima gente. Frente a todo eso, es importante concentrarnos en lo que son los problemas fundamentales para terminar este segundo siglo de independencia con la misma visión de saber prever, de saber organizar. Vea qué es previsión la de esos señores de aquella época. Poder ser esos 50,000 realmente analfabetas que vivían en el país, ponerse de acuerdo y decir, necesitamos una constitución. No se acordaron a que en Guatemala, como habían declarado la independencia, hicieran una constitución federal y nos llegara. Esa llegó en el 24. No se acordaron a eso. Hicieron una constitución ahí entre octubre y diciembre del año 21, de 1821. Tuvieron la capacidad de pensar, de unirse, de reflexionar, de decir, esto lo vamos a ocupar unas reglas para manejarnos bien.
Bueno, igual nosotros hoy día vamos a necesitar tomar decisiones para enfrentar los errores de manejo del gobierno que se venían haciendo, que la pandemia agigantó y que nos hacen tener hoy una situación muy difícil. Y tenemos que salir de esa situación y tener lo que se ha venido llamando desde hace varios meses, el gran reinicio que no es volver a lo anterior, es una normalidad para las nuevas condiciones que nos ha dejado esta pandemia y que nos obliga a enfrentar el crecimiento de la pobreza, el crecimiento del desempleo, el crecimiento de la Cambio desigualdad. climático y demás. El tema de la educación que hemos tenido durante este año, que los muchachos han tenido una educación muy inferior a la que tenían normalmente. Bueno, todo eso tenemos que enfrentarlo. Entonces, tenemos que unirnos, tenemos que prever y tenemos que tener la fuerza de la unión para resolver bien los problemas. Bueno, don Miguel Ángel, yo le agradezco muchísimo, muchísimo esta pincelada. Vamos a profundizar de verdad en este tema del Bicentenario. Estamos concertando desde la reacción entrevistas con el secretario general del SICA, con don Vinicio Cerezo, con los señores expresidentes. Queremos abordar los encuentros y desencuentros que ha habido en ese ansiado proceso de integración centroamericana, que unas veces avanza, otras veces no avanza. Todos nos dicen a nosotros como que es Costa Rica el que no pone de su parte. Sabemos que no es así y también así nos colocan. Y así es, presidentes, que iremos consultando en este proceso, les estaremos consultando qué es lo que también ha hecho, porque en particular nos llama muchísimo la atención con el tema de la pandemia, cómo no fuimos capaces de comprar vacunas, ni siquiera juntos. Una cosa que es tan, ya sabemos todas las dificultades, pero dicen, usted lo ha repetido, Miguel Ángel, que el tema de la economía de escala hubiera hecho de pronto más fácil comprar vacunas a mejor precio para los 40 millones, entiendo que son centroamericanos. Don Miguel Ángel, bueno, usted en los últimos días ha levantado con muchísima decisión medios de comunicación, mensajes internos, instando a la Unidad Social Cristiana a que tome decisiones y las tome pronto, porque el calendario electoral avanza y no perdona. En ese sentido y en medio de la pandemia, hemos repasado evidentemente todo lo que usted ha expresado en mensajes internos. Nos ha quedado el tema que se ha planteado de la provincialización del Partido Unidad Social Cristiana y de los problemas que eso está generándole a la agrupación. El país, y luego no como social cristiano, sino como demócrata, necesita los partidos políticos. Es la única forma de acceder, pero usted prácticamente lo que ha planteado y escuchando voces social cristianas con miras a esa coalición que no solo la han sido usted, no solo la han sido don Rafael Ángel Calderón, sino uno la escucha en las bases social cristianas, uno la escucha en todo el país, esa reunificación o, ¿cómo llamarlo? Porque hubo un divorcio, pero nunca se terminó de concretar. Realmente ese divorcio, el republicano social cristiano, nunca con la unidad social cristiana. Y el 7 de febrero es un momento clave. Habrá Asamblea Nacional el 7 de febrero, nos lo ha dicho don Randall Quiroz, posiblemente en el Luis Doble Segreda. Eso tiene que terminar de definirse. ¿Qué tanto se juega, don Miguel Ángel, el partido ese 7 de febrero con los asambleístas? Yo creo que mucho. El Partido de Unidad Social Cristiana tiene una larga trayectoria, mucho más allá de los años 80, cuando formalmente se establece. Viene de mucho más atrás, viene de la época de los gobiernos de los partidos que le dieron origen, de la gente que estaba en los partidos que dieron origen al Partido Unidad Social Cristiana. Viene de los gobiernos de los años 40, de la gran reforma social y de la gran obra construida en los gobiernos de ese periodo. Viene de los gobiernos después que surgen de la unidad de estos mismos grupos, don Mario Echandi, don José Joaquín Rejos, don Rodrigo Carazo, don Rafael Calderón, me toca a mí, le toca a don Abel Pacheco. Viene de una larga trayectoria en la cual hemos ido aportando al país una visión que se ha ido haciendo cada vez más clara en el partido. La primera carta social cristiana a Costa Rica del año 95, la segunda carta social cristiana a Costa Rica, que es una puesta al día de esa primera en el año 2016, demuestran un sentimiento que yo siento, creo, me parece, es una percepción personal, que representa mucho de los pensamientos de los costarricenses tradicionales. Una posición de equilibrio, de ponderación, de buscar
el conocimiento para utilizarlo en favor del bien común, de compromiso y opción preferencial para los pobres, de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia. Un pensamiento también de tomar en cuenta el conocimiento de los que en los distintos campos más saben para lograr hacer las cosas mejor, porque los recursos son muy escasos y debemos utilizarlos bien. Un pensamiento que trata de equilibrar Estado con mercado para de la unión de ambos sacar lo mejor en el orden social, económico, político que se conforma y en el que vivimos los ciudadanos. Y ese pensamiento ha tenido un gran impacto en nuestro país. Pero ese pensamiento está habido en muchas fuerzas, no solo de las que hoy se llaman socialcristianos, como el Partido el Republicano Social Cristiano o el Partido PUSC, sino también otros grupos conservadores, evangélicos, liberales, que tienen en muchas raíces en que en el pasado hemos estado juntos y nos ha permitido ser una fuerza electoral que entre el 90 y el 2002 ganó 3 de 4 procesos electorales. O sea, que demostró una capacidad inmensa de responderle al país en un momento y darle gran crecimiento y desarrollo en ese periodo al país. Disminución de la pobreza, crecimiento, fortalecimiento de la clase media, fortalecimiento de la institucionalidad nacional, la gran reforma social de nuestro tiempo, la ley de protección al trabajador, fortaleciendo lo que se había hecho en los 40. Bueno, realmente tuvimos un periodo de un auge extraordinario. Equilibrio fiscal, don Miguel Ángel, equilibrio fiscal, valga decirlo, en las administraciones. Por supuesto. Que se nos olvida porque es medio etéreo, pero que Bueno, es que siempre se ha demostrado, la administración de don Mario, de la de don José Joaquín, la de don Rafael Ángel, la que tuve el honor de presidir, la de don Abel, fueron administraciones en las cuales las finanzas públicas siempre mejoraron. No solo es que fueron cuidadosas, no, es que mejoraron durante el periodo de cada gobierno. Se entregaron mejor al final que al principio. Entonces, esto nos pone en una condición muy importante de contribuir al país en este momento. Pero divididos en grupitos, ya no lo vamos a poder hacer. Y tal vez la gente puede creer, todos podemos creer, y además queremos creer, yo quisiera creer eso, que las cosas van a ser mucho más fáciles, que acabada la pandemia ahora con la vacuna, durante este año se va a vacunar la gente, la pandemia va a bajar, entonces vamos a recuperar lo que teníamos. No es tan fácil. La pérdida ha sido muy grande. El deterioro que hemos tenido es muy grande. Recuperar los niveles de turismo que teníamos en el 19 no va a venir porque se acabe la pandemia. Es decir, la gente perdió las condiciones y las ideas de viajar, le va a dar más miedo. Se ha acostumbrado ahora en distintos países dentro de Estados Unidos, dentro de Europa, a viajar en lo más cercano. Volver a recuperar la atracción va a costar años. Volver a hacer que las personas que han perdido sus empresas puedan volver a surgir va a costar años. Muchísimas de las cosas que estábamos haciendo hay que hacerlas distinto. Vea, usted y yo estamos ahora haciendo eso. Yo no estoy sentado ahí físicamente a la par suya, sino que lo estamos haciendo por una plataforma digital. Esto no lo hacíamos hace un año. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Que el mundo nos ha cambiado. Y esto quiere decir que vamos a tener que cambiar lo que sabemos hacer. Hay que reentrenarnos. Y ese reentrenamiento toma tiempo. Para acabar con el desempleo, no se va a volver a generar todas las mismas empleos que había antes, van a ser distintos y la gente va a tener que entrenarse para esos nuevos empleos. Entonces, el esfuerzo que tenemos por delante es muy grande. Lo que quiere decir que el gobierno que entre en el 22 va a ser un gobierno que va a enfrentar muchas dificultades. Como usted lo estaba diciendo al principio de este programa, gobernar es muy difícil. Siempre me acuerdo que Aristides Calvani decía, gobernar es muy difícil, gobernar en democracia es más difícil. Yo agrego ahora, gobernar es difícil, en democracia es más difícil. Y es dificilísimo en pandemia. después de una pandemia y después de una crisis como la que hemos vivido. Porque va a tener que seguirse aplicando medidas muy difíciles. El ajuste que se haga ahora, que yo espero que se haga con el Fondo Monetario, que se pongan de acuerdo las fracciones legislativas del gobierno y que empecemos a consolidación fiscal, va a tomar 5, 6, 7 años en llevarse a cabo. Una cosa se va a aprobar, pero cada año va a haber que aprobar presupuestos que estén de acuerdo con eso. Cada año va a haber que mantenerse dentro de las líneas que se establecieron y cada año se podrían quebrar. Y eso va a requerir un esfuerzo porque la tentación cada vez va a estar ahí. Conforme el peligro se hace menor, el costo de evitar el peligro se siente mayor.
y la gente va a tener pereza de seguir haciendo las cosas bien. Ahora, Entonces va don a ser... Miguel Ángel, pero su partido pareciera que se resiste a cambiar. Estamos claros, el 7 de febrero se votaría, coalición o no, se votaría dejar de que los diputados sean electos en sus asambleas provinciales, lo cual es muy atractivo. Pareciera, don Miguel Ángel, que el partido en efecto se armó de planchas y cada quien, por todos los días nos llegan, ¿qué tal es mi plancha? Mis 19, como si fueran a salir los 19 diputados, como si fuera tan fácil sacar en 57. Vaya, el pulso que si ustedes se está jugando es duro, hasta con miembros del comité ejecutivo que no quieren soltar la pelota. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Y alguna gente me ha dicho, pero ¿para qué usted se mete en eso? Usted ya no está aspirando a nada en lo personal. Usted ya no está en función electoral. Es más, yo soy el mismo, el primero que me separo y digo, mire, todavía hay un bendito juicio que viene del 2001, 20 años, vea la justicia de Costa Rica, 20 años. Y todavía ese juicio está para el año entrante, para el 22. 2 veces fue declarado que no haya razón para hacer juicio, porque las audiencias preliminares no dieron resultado de enjuiciamiento. Una tercera vez, por insistencia de los entes que quieren perseguirme, se dio el llamado a juicio. Desde el año 18 no se ha hecho el juicio. Y a eso sigue ahí pendiente. Bueno, entonces yo he dicho, no, yo no me puedo meter en esas lides, pero yo tengo la obligación con mi partido, con el partido al que pertenezco desde que en el año 56 empecé a trabajar para la candidatura de don Mario Echandi, que la ganamos en el Estadio Nacional, que fuera él el candidato en enero del 57. Imagínense, estoy hablando de prehistoria. Don Miguel Ángel, La pero, mayoría de la gente que no salga nunca, ni los papás habían nacido. pero don Miguel Ángel, ¿será que se han aprovechado precisamente, don Rafael Ángel, pues él habla ocasionalmente por el republicano, pero don Miguel Ángel, y usted, como usted hemos buscado entrevistas, y usted siempre ha sido muy cauteloso, pero se habrá aprovechado el PUS precisamente que usted no hablase hace mucho tiempo, porque ahora pareciera que el pulso es como muy fuerte, y su Y silencio, muy difícil, ¿sí? muy difícil, muy difícil. Usted me lo señala y como le decía, mucha gente me ha dicho, ¿para qué se mete en eso si usted no está en eso buscando nada personal y es una cosa tan difícil? ¿Por qué? Porque yo amo mi partido y amo sobre todo mi país. Y me preocupa mucho el resultado de que no tengamos una fuerza organizada, tolerante, de centro derecha, que venga con las soluciones adecuadas que el país requiere en este momento. Porque si siempre son buenas para el país estas soluciones, esta vez son más necesarias, son imprescindibles de llevar adelante. Y así divididos, vamos al fracaso, vamos al fracaso. Así en un montón de grupos no se va a ganar. Y si el partido, el PUSC, no hace un cambio para tener una visión nacional, para tener una estructura de poder nacional, para tener un compromiso con los problemas nacionales, sino que se comparte en un sistema de feudos provinciales, se mantiene como un sistema de feudos provinciales, es muy difícil que se logre concitar el apoyo nacional para triunfar en las elecciones. Y eso me parece a mí que es una gran responsabilidad del partido lograr ese triunfo por la gran responsabilidad de hacer el gobierno que se tiene que hacer, no por ganar las elecciones, por hacer el gobierno difícil, con enormes la palabra que solo me viene es dificultades. Desafíos, complicaciones, adversidad. Son mucha adversidad, mucha adversidad. Es un medio muy adverso. Entonces, dentro de eso, Danilo, yo creo que es mi responsabilidad plantear este punto. Se va a la asamblea, yo participaré en esa asamblea, yo haré propuestas en esa asamblea, no voy a rehuir mi participación personal y los señores asambleístas resolverán, yo respetaré lo que ellos resuelvan y cada uno asumirá las responsabilidades de lo que ocurra después de eso. Ahora, ciertamente, don Miguel Ángel, habrá que decirlo después del 7 de febrero. Si el partido no cambia, y ya veremos la agenda que se publique para ese efecto, con todas las condiciones sanitarias que exige el Tribunal Supremo de Elecciones y demás, pues habrá que decirlo, porque una de las posibilidades es que la convención se pase para junio. Eso le cerraría absolutamente toda la puerta a una coalición, entre otras cosas. Yo creo que siempre hay posibilidades. Si hay voluntad, eso de que no hay tiempo, perdónenme, yo soy muy viejo. No, hay tiempo. Yo vi surgir la candidatura de don José Joaquín Trejos 6 meses antes de las elecciones y que las dos fuerzas que se habían enfrentado
en las elecciones del 48, que terminaron en una guerra civil, lo pusieran de acuerdo para llegar al acuerdo con don José Joaquín. Y ahí, toda una vez hecho eso y que parecía que ya todo estaba resuelto, una de las asambleas de uno de los partidos puso a una persona a encabezar que no era la que se había comprometido con don José Joaquín que se encabezara. Y don José Joaquín dijo, muy bien, no se preocupen, yo me voy, ya no soy candidato. Y eso faltaba un poquito tiempo a las elecciones y las cosas se arreglaron. O sea, si hay voluntad, las cosas se pueden arreglar. El sistema político es para hacer arreglos, cuando hay voluntad para hacer los arreglos. Tiempo hay, si hay voluntad. Pero claro que si la asamblea, que se celebre ahora a principios de febrero, resuelve que no se quiere ir a estas soluciones, y es soberana. Y hay que respetarla. Yo soy el primero que respeto la decisión que tomen. Tendría que esperarse a que venga un proceso, a ver si en un proceso de elección de distritales y cantonales surge otro movimiento nacional con otra visión que pueda llegar a dominar el partido para hacer los cambios hacia el futuro. O seguir en esta línea. El partido se empeña en seguir esa línea, puede serlo. Los que lo están manejando ahora son las personas que tienen el poder para hacerlo, y yo respeto eso. Pero sinceramente tengo una enorme preocupación por ese resultado, por el país en primer lugar, porque creo que el país requiere de un gobierno de una visión moderada, de centro, comprometido con equilibrar mercado y Estado, con buscar la eficiencia, pero también la justicia, con buscar estos compromisos, estos equilibrios. Pero también estoy convencido de que de eso depende que el partido que vimos nacer en los 80s, al que le hemos debido tanto por lo que ha hecho por este país, al que yo le debo tanto en lo personal por las posibilidades de trabajo que me ha dado para lo que creemos en el partido, era para bien del país, pues ese partido, creo yo, con mucho dolor, iría camino a hacerse cada vez más pequeñito. Señores presidente, ya en unos minutos volvemos sobre el PUS y los delegados para ese 7 de febrero, pero de este tema, usted viene hablando con el expresidente Rafael Ángel Calderón desde hace varios meses. Yo con don Rafael Ángel hablo de vez en cuando, somos amigos, le tengo mucho cariño a él y a su familia, y él me lo corresponde, tenemos una muy linda relación, la hemos tenido la mayor parte de nuestra vida, tuvimos una época en que tuvimos un enfrentamiento muy fuerte, vivimos nuestro enfrentamiento, superamos el enfrentamiento, y luego además estuvimos 5 meses compartiendo la cárcel. Esa es una vivencia que crea una profundidad de lazos muy importante entre personas que están viviendo una situación tan difícil juntas. Entonces yo le tengo un enorme cariño a él y a su familia, y nos hablamos de estos temas. Y don Rafael Ángel ha estado expresando públicamente desde hace muchos años varios años, que él cree profundamente en la necesidad de reconstituir fuerzas y de hacer una gran unión. Y yo últimamente, desde que he estado haciendo estas propuestas, no he vuelto a hablar directamente con don Rafael, pero claro que le he compartido mis publicaciones, se las he pasado a él, y sé que él comparte el interés en llegar a una unión de fuerzas para asegurarnos de que los dos grandes peligros que yo veo hacia el futuro en lo electoral, no se conformen. El más grande de todos es lo que yo veo como un populista de afuera, sin necesidad de estar recurriendo siquiera a ninguno de los partidos establecidos en este momento, que venga e irrumpa en el panorama, sin equipo, sin una visión, pero con una capacidad inmensa de crearle la ilusión a los costarricenses de que hay una solución sencilla que no requiere sacrificios. Esa es la base del populismo. Es decirle, Danilo, mire, usted con ese programa que está haciendo en la reacción, no trabaje tanto, simplemente siga esta receta que yo le doy, y con esto usted se va a hacer el más famoso de todos los programas. Le va a ganar a todos los medios establecidos desde hace 50 años. Y usted le gusta esa receta y se cree esa vaina, y ahí se mete a seguirme. Lo más probable es que acabe en un fracaso y pierda su medio que usted con gran esfuerzo está levantando y que saque. ¿Usted ve eso en el PAC, don Miguel Ángel? ¿Usted ve esa estrategia en el PAC? Yo veo esa estrategia todavía más fuerte en grupos que están fuera del PAC, en grupos que no están en el panorama político en primera línea hoy día, pero que pueden irrumpir
y que los hemos visto en los dos procesos anteriores, irrumpiendo y creciendo mucho hasta el mes de diciembre, en los dos procesos anteriores, gente con posiciones más o menos de este tipo. En el PAC, que es el otro, y esto puede ser por la derecha o por la izquierda, un Claro. populismo de derecha o de izquierda, es, Se lo es digo Trump, porque, doña, es Trump o es Maduro, quiero decir, a los dos lados puede haber. se Y lo eso, digo, se lo digo, pero le Miguel voy a decir cuál es el otro, es que con el PAC yo veo otro peligro, Sí, señor. que puede ser este, que es el segundo peligro, y es que nos vuelvan a dividir el país con temas culturales que son importantes de discutir y de analizar, pero que crean la posibilidad de que un grupo minoritario muy unido domine sobre un grupo mayoritario muy desunido en algunos temas. Y estoy hablando de temas como aborto, como eutanasia, que con lo que ha pasado en Argentina y en España últimamente, con lo que va a ver la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un caso de El Salvador sobre aborto próximamente, pueden ser temas que se nos pueden convertir en temas muy complicados para los costarricenses y donde de esa manera podríamos ver un tercer gobierno del PAC montado sobre este tema divisorio que no nos ayuda para nada a resolver el tema que hoy estamos viviendo, que es el tema de la pobreza, el tema de la clase media empobrecida, el tema del desempleo, el tema de la frustración económica de la gente, el tema de lo que crea esto de frustración con lo político. Y ese tema que es central se podría ver de lado otra vez y ser otro el tema que lleve a resurgir a un partido como el PAC en un tercer gobierno. Don Y Miguel Ángel, eso pero lo que para el futuro del país. don Miguel Ángel, pero se lo planteo al revés, porque no quiero olvidar el tema del PUS, que es a lo que nos convoca esta mañana esta conversación. Pero ¿no será que otras fuerzas políticas han olvidado esos temas, don Miguel Ángel? Porque si la población es lo que le importa, podemos pensar que no debiera ser lo que importa. No, es que yo no creo que es que a la población, el problema no es que a la población le importe, está muy bien que a la población le importe. Esos El son problema sus... es que una de las posiciones, la posición PAC, es una posición que concita el interés de un grupo minoritario. Si usted ve todas las encuestas sobre estos temas, la mayoría del país está en otra posición, pero esa mayoría está dividida en grupos. Entonces, la minoría puede ser la más grande de las minorías y en una segunda vuelta puede volver a ganar un proceso electoral. Como ocurrió, no estoy hablando de cosas así esotéricas, eso ocurrió en el 18. En el 18, frente a todos los temas que estábamos viviendo en la campaña, irrumpe el tema del matrimonio igualitario y el tema del matrimonio igualitario un mes antes de las elecciones, menos de un mes antes de las elecciones, cambia el panorama electoral totalmente. Y Claro, dos fuerzas que no estaban en los primeros lugares pasan en los primeros lugares. pero don Miguel Ángel, ¿pero habrá sido virtud de ellos o carencia estratégica del resto, que no tenía postura? O su Bueno, posición era muy blanda. me parece que es un poco de los dos. Me parece que hubo una estrategia muy inteligente de que eso saliera. Una resolución de octubre sale en enero, cuando ya el tiempo de reacción es mucho más limitado. Sí, yo siento que en el caso de mi partido no supo responder a esa posición. Había unas respuestas muy congruentes, respetando el Estado de Derecho, sin pensar en que había que salirse de la La Corte Declaración Interamericana Interamericana. de Derechos Humanos, ni de cosas por el estilo, que teníamos que mantenernos dentro de nuestro sistema, pero que habían respuestas muy adecuadas que se podían dar para concitar el apoyo de la mayoría, viendo que el partido representaba esa solución. Don No Rafael se Ángel, es que, don Rafael, es que se lo planteo así, don Miguel Ángel, perdone. En la Asamblea Nacional del 7 de febrero, por ejemplo, hablamos del Estado laico, hablamos del tema del aborto, todo este tema de lo que pasó, pero uno ve que en las asambleas nacionales no está este tema. O sea, los partidos no definen posturas sobre Estado laico. Claro, está en la carta constitutiva del partido, ¿de acuerdo? En la carta ideológica. La Carta Social Cristiana de Costa Rica está en los temas muy definidos. Está el Claro, tema del pero, aborto, está el tema de la eutanasia con toda claridad, está el tema del Estado laico con toda claridad. pero El una asamblea partido discutió nacional, estos temas. Fuimos a un congreso ideológico, el Congreso Ideológico José Joaquín Trejos, en el año 16, y los grupos de estudio trabajaron por mucho tiempo y se llegó a definir estos temas. O sea, sí se ha hecho ese trabajo.
ciertamente yo creo que una cosa es eso y otra cosa es que en la campaña se sepa comunicar, porque usted lo maneja mejor que yo, pero una cosa es lo que está y se quiere hacer y otra cosa es la capacidad de comunicarlo adecuadamente. Es que Si yo no sé, falla la capacidad de comunicación, se falló en quizá eso. Yo sí creo que hubo un fallo en la capacidad de comunicación. digamos, la agenda del 7 de febrero no está de pronto lista, se tiene que publicar y demás, pero yo le puedo garantizar que no habrá nada de Estado laico y podría ser un tema polarizante. Habrá si la fecha de la convención, habrá si se mantiene la elección provincial, habrá una serie de cosas distritales, pero posiciones partidarias que el país sepa de antemano cómo piensa. Y además, don Miguel Ángel, que no solo lo piense usted, sino los diputados, los regidores. O sea, hace pocos días, perdóneme que haga una referencia, hace algunos instantes entrevistábamos a miembros del Consejo de Distrito de Cóbano, que están buscando ser cantón, el cantón 83 del país. Y nos decía miembros, regidores del Partido Unidad Social Cristiana, que un diputado por Guanacaste, el propio partido, le dijo que jamás iba a pasar ser cantón Cóbano. Y era del propio partido Unidad Social Cristiana. Entonces yo me hago la pregunta, ¿cómo es que en Costa Rica el presidente de un partido dice una cosa, el diputado del partido dice otra cosa, el regidor del partido? No debería haber una posición como partido, que la respeten todos. Sí, es un tema muy complicado. Sí y no. Ciertamente, en un partido que está trabajando bien, hay una posición nacional sobre temas nacionales de trascendencia nacional. Pero aún sobre esos temas hay matices. Y en cualquier partido, un partido es un partido que tiene opción de gobierno, que tiene Claro, vocación de gobernar, como es un la partido unidad. de masas, un partido de masas, un partido de Sí. verdad, no confesional, no de un grupo muy pequeño con una visión tal vez muy compartida, muy compenetrada, pero que atrae a un grupo muy pequeño. Para poder ser grande, el partido tiene que atraer intereses diversos. Y al atraer esos diversos intereses, necesita consolidarlos en un conjunto de valores, en una visión de conjunto que los une, que los engloba. Dentro de eso hay diferencias de distintos sectores y en todos los partidos hay luchas internas por el poder, porque la gente que está en política es gente que está buscando el poder, la gente que busca el poder lucha por el poder. Entonces, eso es como de naturaleza de las cosas. Hay otros temas, pero hay un esqueleto de valores, una cosa central, una visión compartida, que esa sí debe ser mucho más fuerte. Yo siento que eso en mi partido se ha perdido. Y eso es una de las cosas que me complican mucho la vida, que me parece que le complican mucho la vida al partido y que le complican la vida a los ciudadanos para entender cómo ir con el partido. Cuando uno ve la fracción siempre dividida en 3 o 4 posiciones distintas sobre distintos temas en la Asamblea Legislativa, entonces qué difícil es para los ciudadanos decir qué es lo que significa para mí el partido. Cuando Porque yo todos veo quieren ser candidatos. votar, ¿por qué voy a votar? ¿Qué me van a dar? Porque todos quieren ser candidatos, don Miguel Ángel. Es que se habla que el PUS es la fracción en la que todos quieren ser candidatos o se creen candidatos. Y yo creo que más que quieren ser candidatos, yo creo que es que todos están empeñados en quién los va a seguir como diputado de su lugar. Y Como si fuera entonces una están estafeta. jugando para los intereses de esa diputación futura. Como si fuera una Y, estafeta que se le entrego yo a usted, como si la exacto. diputación fuera Y mía. para que me la cuide y me la vuelva entre 4 años, sin darse cuenta que aquel que se la voy a dar va a querer darse la otra que se la cuide y se la pase a él. Y entonces es falso que yo tengo seguridad de ese relevo. El primer relevo yo lo puedo hacer, del segundo no tengo Pero me la cuida. ninguna seguridad. Y la historia del partido y de las últimas elecciones ya lo demuestra en casos concretos como eso ha ido ocurriendo. Entonces, pero es una ilusión que queda. Sabemos que Yo, Pérez Celedón, yo sabemos, sí lo logro. Yo le doy la estafeta a este señor, a esta señora, y dentro de 4 años me hace diputado otra vez a mí. sabemos que Pérez Celedón es así y se pretende que así sea, encabezando a San José. Como, ¿Mm? Bueno, pero esa es la lucha en que se está ahora, y esa lucha no es una lucha atractiva para los costarricenses. Eso le interesa a unos grupitos muy pequeños. A los costarricenses lo que les interesa es qué se va a ir a hacer al gobierno y qué posibilidades hay de ir al gobierno y para qué se va a ir a gobernar. Y eso es lo que obliga a lo que usted me estaba diciendo, que estoy totalmente de acuerdo con usted, que a la par de estos temas de estructura, de partido, de cómo ir a las elecciones, una de las cosas que la próxima asamblea debería tener en la agenda
es hablar sobre los temas nacionales. ¿Qué vamos a hacer con los préstamos a los organismos internacionales? Vamos a volver a rechazar préstamos a organismos internacionales a tasas de interés mucho más bajas cuando el país está con una carencia de recursos tan grande como la que tenemos. Yo, por ejemplo, no puedo estar de acuerdo con eso. Entonces, me parece que eso es un tema que debería discutirse. Vamos a apoyar el programa con el fondo para encontrar una solución, o vamos a asumir una posición con el gobierno del 78-82 de pelearnos con el fondo y decir, no, nosotros arreglamos esto solo por nosotros mismos. Yo no creo que tengamos la capacidad como país para hacerlo. Somos muy débiles, hemos perdido mucho, tenemos muchos años de no haber arreglado la situación fiscal y necesitamos recuperar confianza de todos los agentes económicos nacionales e internacionales para arreglar las cosas. Tenemos que tener una posición muy responsable y reflexiva en estos temas, aunque tenga costos políticos inmediatos. Entonces, en estas cosas, yo sí creo que debería la Asamblea Nacional plantear cuál es la visión de partido que se tiene, para que los electores sepan cuál es el partido. Y los que creen que esto tiene un costo político, les recuerdo la historia. Del año 82, cuando fuimos a inscribir la candidatura de don Rafael Ángel Calderón para las elecciones del 82, pasamos por el Mercado Central. Las oficinas del partido estaban en Barrio Amón y yendo al registro civil que estaba por ahí por el Banco de Costa Rica, la Avenida Segunda, con 50 metros de la Avenida Segunda, pasamos por el mercado. Nos tiraron los tomates, no los podridos, los buenos. La gente estaba indignada con nosotros. Y con un enorme esfuerzo, don Rafael Ángel sacó el 32% de los votos, una cosa extraordinaria en aquel momento. Y de ahí en adelante, ¿qué pasó? El partido por 8 años se dedicó a apoyar las medidas impopulares necesarias para salir de la crisis. Cuando don Luis Alberto no tenía los votos de su partido para pasar las medidas del PAE 1 o de los programas SAL con el Banco Mundial o de los programas con la ID, nosotros le dábamos los votos. Y nosotros éramos los que salíamos a hacer los discursos y a apoyar las medidas que se estaban tomando para la apertura de la economía, para cambiar el modelo económico, para hacer que tuviéramos una inserción en el mundo y fuéramos más eficientes, para cambiar aquel estado empresario que se había construido y que don Luis Alberto Monge, con gran visión, vio que había que cambiar la dirección de cómo iba su partido y tomar una dirección distinta y obtuvo nuestro apoyo. Cuando vino el PAI 2, que el gobierno de Oscar Arias, le dimos el apoyo igualmente y le dimos los votos para que saliera. Y de ahí, ¿qué pasó después? Ganamos en el 90, ganamos en el 94, ganamos en el 98, ganamos en el 2002. Ganamos 3 de los siguientes 4 elecciones, siendo responsables y tomando medidas impopulares de frente. Entonces, yo no creo que tenga un costo político, porque los ciudadanos son mucho más inteligentes de lo que muchos de los políticos creen. Don Los Miguel ciudadanos Ángel, son más inteligentes. dos detalles que entresaca lo que usted me dice. Interesante. Interesante porque Liberación Nacional siempre ha sido, le encanta como partido, lo digo con respeto, pero le encanta mostrar la carta de que ha sido oposición responsable, ¿verdad? Ellos les gusta que es cuando han sido, y claro está lo que usted ha dicho, que la unidad ha sido también responsable, cuando menos también cuando le ha tocado. Y mucho más que Liberación. Liberación, el gobierno de Rafael Ángel echó abajo el programa de ajuste, que en ese momento éramos de los líderes en América Latina, que íbamos más avanzados en modernizar todo nuestro aparato productivo, y no aprobó el PAE 3. Y cuando eso ocurrió, lo que vino fue que tuvimos muchas dificultades económicas en el siguiente gobierno. Entonces, es cierto, absolutamente cierto, que la unidad ha sido mucho más responsable, por lo menos en las últimas décadas, como oposición responsable, que lo que fue Liberación, sobre todo en esa época que interrumpió el proceso de transformación que venía trayendo el país y que hizo mucho más difícil que las cosas se pudieran seguir haciendo bien. Otro aspecto que entresaco, don Miguel Ángel, y digo porque como periodista evidentemente uno está en contacto con mucha gente, lo ve en redes sociales, uno percibe, don Miguel Ángel, realmente genuinamente del votante social cristiano, del votante, no el que quiere algo del partido, no el que está buscando un puesto del partido, genuinamente ganas, interés y obviamente eso será ponerse a trabajar en aras de una coalición. Uno lo percibe que ellos lo que quieren. Pareciera entonces que el enemigo, como usted lo ha dicho, el enemigo está adentro. O sea, el partido es el que no quiere y entonces si es así,
si usted coincide conmigo, el responsable de lo que ocurra, a consecuencia de lo que puede pasar con el votante que votó por usted, no recuerdo cuándo fue, pero mínimo una elección nacional no se gana con menos de 500,000 costarricenses en la zona, mínimo, en primera y en segunda ronda, 600,000 y demás, pero que votaron por usted, que votaron por don Abel, que votaron por don Rafael Ángel. Quiere decir que si el PUS, extrapolando, si hay votantes de las fuerzas socialcristianas que quieran un cambio, que quieran la coalición, si el PUS no gana y si puede pasar una muerte política en 2022, será culpa de la estructura del partido, no que no había votantes para votar por el partido. ¿Cómo lo viste? Bueno, yo quisiera, con todo respeto, Danilo, hacerle una corrección. Yo no los veo como enemigos. No es que el enemigo está dentro. Es que adversarios, personas que tienen otra posición, están adentro. Eso es cierto. Hay personas con otra posición, están adentro, y son las personas que tienen que tomar la decisión. Ellos y otros, todos los asambleístas. De lo que yo he visto en las redes del partido, hay una cantidad muy importante de asambleístas, de alcaldes, de regidores, que están de acuerdo. Militantes, y siempre militantes. Y el público en general, mucho más, Sí, como dice usted. sí. El votante favorable al partido en general, mucho más, está buscando una solución nacional. Por eso es que yo veo que la necesidad de cambiar la estructura de poder, porque poder responder a esa enorme base de ciudadanos que tienen esta visión y que quisieran tener esta oportunidad de llegar a un gobierno moderado, social cristiano, tolerante, de equilibrios, a esos ciudadanos hay que darles una respuesta. Y el partido, si sabe dar la respuesta, tiene éxito. Si no sabe dar la respuesta, no tiene éxito. Entonces yo creo que sí, la responsabilidad de lo que ocurre en el futuro es de las autoridades del partido, porque ellos son los que toman las decisiones. Yo cumpliré con mi deber y terminaré ese día. Si ese día se toma la decisión de seguir adelante hacia buscar la coalición, y hacia cambiar los estatutos del partido, y hacia buscar que haya una elección más equilibrada de la forma de cómo se escogen los candidatos a diputados y diputadas, etcétera. Si ese día eso se escoge, yo me hago un lado, ya cumplí con mi tarea, eso era mi esfuerzo. Estaría ahí para ayudar en lo que quieran venirme a consultar, es decir, ya no tengo nada más que hacer. Si ese día yo pierdo ahí, igualmente, yo me hago un lado, ya terminé, ya hice el esfuerzo que me correspondía como militante, como expresidente del partido, y he asumido una responsabilidad, la llevaré adelante, la llevo adelante, doy hasta ese día la defensa de mis ideas, con todo cariño y respeto para los que no piensan como yo, pero si la opinión que se impone es esa, también me hago un lado y ya ahí terminaré mi tarea. Pero Está bien. habré cumplido con mi obligación. A eso iba. Hay derrotas en política que son victorias, cuando son las ideas correctas, según se dice también en política. No solo perder, y además sabemos que es una asamblea política. Algunas veces de pronto, Miguel Ángel, se piensa que los partidos son las asambleas nacionales y no todo el electorado que creen unas ideas, ¿verdad? Porque el otro riesgo que podría sufrir el Partido Unidad Social Cristiana es una estampida. ¿Con quiénes van a ser diputados ellos si no es con el voto social cristiano? Y si se van otras fuerzas. Yo creo que esto es parte de lo que es muy importante que los asambleístas consideren, que el comité ejecutivo considere, que la fracción legislativa considere, qué es lo que quiere, qué es lo que le interesa, qué es lo que busca el votante que puede ser favorable a nuestro partido y al que no hemos logrado atraer en el número suficiente de vuelta a darnos el apoyo y al que necesitamos traer de vuelta a darnos el apoyo y al que tenemos que incorporar. ¿Qué es lo que busca? Busca que se nombren unas ciertas personas como diputados en ciertas provincias o busca una posibilidad de llegar al gobierno con una visión que nos una para enfrentar los difíciles problemas que tenemos por delante. Eso es a lo que hay que responder. Hay un tema muy real, don Miguel Ángel. En la Asamblea Nacional depende de la votación de la cantidad de delegados. Y entendemos, usted nos confirmará, ¿ha habido algún documento en las últimas horas que ha circulado que diga que asambleístas de partidos que sean funcionarios públicos no pueden presentarse a la Asamblea Nacional? Porque eso no puede lo sabía, cambiar. no lo sabía, no lo sabía, no lo he visto, no lo conozco. ¿Ha circulado algo en esa dirección? No lo he visto, como les repito,
Daniel, si me lo pasa a mi WhatsApp o mi correo, se lo voy a agradecer para verlo. No lo conozco. Claro, porque aquí, en cuanto lo tengamos con muchísimo gusto, Miguel Ángel, porque aquí hay algo, entre menos asambleístas, la decisión estará entre menos. Y es más fácil controlar a 37 que controlar a 80 delegados. Así es, así es. Y claro, es cierto que cada vez que hay un partido tiene posibilidad de que algunos de sus miembros entren al gobierno, hay algunos que asumen posiciones en las cuales es prohibida la participación política. Esas personas ya no es por una decisión del partido, sino es por código electoral. Eh, si están en esa función, no podrían participar a menos que estén dispuestos a perder el puesto que tienen. Y entonces, no es que harían inválida la asamblea, creo, como yo lo interpreto Claro, si hay jurídicamente. quórum, vale lo que decida. Ellos pueden estar y pueden participar y son miembros. El tema que tienen es que si tienen una prohibición de participación política, lo que van a perder es el puesto. Y entonces, ese sería el costo. De manera que es muy difícil que personas que dependen de esa posición, que están cumpliendo una tarea, que se sienten comprometidos con una función que están llevando a cabo, puedan asumir esa responsabilidad. Y si el partido no los ha reemplazado a través de las asambleas provinciales respectivas para mantener la estructura partidaria, a pesar de las personas que no estén en esas posiciones, pues evidentemente hay un número que no podría asistir si quieren mantener sus posiciones de trabajo. Estamos sosteniendo una conversación muy interesante con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, economista evidentemente de profesión, recordamos exsecretario general de la Organización de Estados Americanos. Comienza una Asamblea Nacional del Partido Unidad Social Cristiana el 7 de febrero, domingo, asamblea crucial. Don Miguel Ángel, para ir cerrando esta conversación que le agradecemos en el marco del Bicentenario, muy amable por la claridad de los planteamientos. Se habla incluso, don Miguel Ángel, para aquí el social cristiano es bueno que se entere de todo, que sepa lo que está decidiendo su partido. Se habla incluso de unas fuerzas ya organizadas entre San José, Punta Arenas, Guanacaste, Limón y Heredia, una gran plancha ahí, ya usted vota por mí, yo voto por usted, todas estas cosas que se dan en la política para impedir, en efecto, el cambio a que sea una Asamblea Nacional de nuevo la que elija a los diputados. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, es muy posible que esto se dé porque representa los intereses de quienes piensan que la acción del partido lo que es importante es para elegir un grupo de diputados provinciales. Y si esa es la visión que se tiene, pues muy bien, tienen todo el derecho de hacer esa defensa. Yo no puedo decir que eso está mal, eso es la defensa de su posición, de sus intereses, de su visión. Yo tampoco tengo derecho a decir que es que tienen una posición equivocada. Yo creo que ese es inconveniente para el partido. Yo creo que es una visión que hace que el partido se vaya haciendo cada vez más pequeñito y que el crecimiento que tuvo en el 14 y el 18 se pierda con mucha seguridad o muchas posibilidades para el 22 y que más bien cada vez vaya hacia una cosa menos representativa de intereses nacionales. Pero esa es mi visión. Puedo estar equivocado, yo respeto la visión de los demás y voy a esa asamblea con enorme respeto por los demás. Lo único que pido es que me tengan el mismo respeto a mí y que consideren que yo no estoy haciendo esto por ningún interés personal, porque lo saben de plano, desde el año 2004, cuando empezó la acusación contra mí, dije no tengo más participación política electoral mientras esto no se termine. Se terminó una parte, la más importante, y salí victorioso. Dos tribunales distintos de juzgadores, tomando el segundo, toda la prueba, incluso la ilegal, señalaron que no había ninguna razón para culparme de delito. Bueno, pero con esas circunstancias de que yo estoy sin un interés personal, hay algunos que pueden creer que esto es una manipulación para alguna cosa. No estoy manipulando nada. Todo lo que estoy haciendo es planteando mis puntos de vista en defensa de lo que es más importante para mí. El futuro del país, que a mi modo de ver requiere de una solución moderada, de centro, que equilibre los intereses de Estado y de mercado, de justicia y de eficiencia, de nuestros valores tradicionales, pero de respeto a los derechos humanos, que busque todos esos equilibrios y lleve adelante lo que el país requiere para
ese gran reinicio después de este hueco profundo, de este empobrecimiento profundo, de este aumento del desempleo inmenso que están sufriendo tantos costarricenses y que por muchos años nos obligan a actuar en una línea muy responsable en el ejercicio de la función pública. Y Bueno, además, mi interés de defensa de mi partido, que me hizo presidente, que es el partido que ayudé a fundar en los 80s, que es el partido que conforma los intereses de por quienes peleé para que Mario Chandi fuera presidente, para que José Joaquín Trejos fuera presidente, para que Rodrigo Carazo fuera presidente, para que Rafael Ángel Calderón fuera presidente. Esa lucha para mí es muy importante, y mi gratitud para el partido, mi gratitud para los partidarios, mi gratitud para los dirigentes, mi amor para la gran mayoría de ellos, mi amor por lo que han sido sus relaciones personales conmigo, es lo que me mueve a tratar de defender el partido. Pero sobre todo, mi amor por Costa Rica y mi interés en que el gobierno que inicie el tercer siglo de la vida republicana de Costa Rica, el gobierno que tenga la responsabilidad de darle la forma al gran reinicio después de esta pandemia, sea un gobierno muy favorable para el interés nacional, para el bien común que significa que cuando yo veo el bien mío personal, tengo al mismo tiempo que considerar, Danilo, el bien suyo y el bien de todos los demás, como parte de lo que me hace feliz a mí. Es la única manera de luchar por el bien común. don Miguel Ángel, si todo esto prospera en la parte interna y después buscar a las otras fuerzas, que no es nada fácil, así fue en el año 77, 78, todo ese proceso es complicadísimo. ¿Usted ya tiene su candidato en el PUS? ¿Usted cree, tienes... No tengo ni candidato en el PUS ni fuera del PUS. Don Mario Redondo, ¿qué le parece? Todos, a Mario lo quiero mucho, es una persona a la que tengo un enorme respeto y que ha demostrado gran capacidad. Lo conozco desde jovencillo, lo conozco desde que empezó como un joven muy inquieto por los temas sociales y por los temas de la pobreza y la desigualdad, a ir aprendiendo al manejo de la producción y del Estado y las relaciones importantes con la empresa y de los equilibrios que tenían que ver. Tengo la suerte de conocer a tantos dirigentes porque me ha tocado vivir con ellos. Mario empezó sus trabajos conmigo en política. Yo le tengo un enorme aprecio a él y a muchos más. Aprecio mucho al grupo de jóvenes, entre los que está don Pedro Muñoz, que trabajaron, hicieron posible el crecimiento del partido en el 14 y en el 18, con don Gerardo Vargas, con don Johnny Leiva, con don William Alvarado, con don Erwin, con tantos, María Inés, Sheila, y quiero decir, tengo amigos y los quiero y los aprecio a todos. Podemos tener puntos de vista diferentes en muchas cosas. Esos son seres humanos. Como decía un viejo dicho judío de hace como 1000 años, tú y yo somos diferentes, gracias a Dios. Si no, uno de los dos sobraría. Sí, somos diferentes, pero somos amigos, nos respetamos, nos queremos y yo le pido a todos que en este momento hagamos eso. Pensemos en el bien común. Mi bien no es solo debo considerar el bien mío propio, sino el bien de cada uno de los demás. ¿Cómo hago para que mi bien y el bien de los demás sea lo que a mí me haga feliz? Y con eso vamos a poder encontrar soluciones mucho mejores que las que hemos venido encontrando. Estamos llegando ya prácticamente al cierre de esta interesantísima conversación con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez esta mañana en La Reacción. Solo permítame saludar a las personas que están con nosotros conectadas, don Miguel Ángel, don Denis Alvarado, don Enrique Egloff, nos está haciendo también el favor de escucharnos, Gloriana Salas, Erlin Chévez, don Douglas Cadamaño nos está también haciendo comentarios, don Mario Chávez Valerín, don Vladimir Cunningham, doña Linda Mora Fernández, don Mario Alberto Barrantes, don Marcelino Rivera, doña Rosemary Serrano y Luis Carlos Fonseca también están, y doña Magda Ruiz también está viendo, y UM Nipes también está viendo esta transmisión que agradecemos. Don Miguel Ángel, agradecerle mucho y pedirle solo un mensaje de cierre. Yo sé que usted ha hecho mensajes de mensajes, pero de cara a ese 7 de febrero, que es asamblea crucial de la unidad. Porque decía, y lo decía un adversario, como le dicen ustedes en política, don Oscar Ares en Liberación Nacional, porque cuando Liberación perdió dos elecciones nacionales y don Oscar decía, perder una tercera es terrible porque la dirigencia se desanima, el partido se desanima. Ni quisiera ver cómo puede verlo la Unidad Social Cristiana, que si le pasa, me imagino que le pasa 3 tantos de lo mismo. Pero de cara a esa Asamblea Nacional, porque aquí uno ve gente que
don Miguel Ángel saca cara por el PUS, por lo que ha hecho, por su administración. Estas personas que hemos mencionado, les encanta decir el PUS ha logrado esto, hemos hecho lo otro, pero ahora habla un expresidente de la República y pareciera como que, algunos como que si hablara cualquiera allí. O sea, que esa falta de contradicción también. No, yo respeto mucho, les repito, Danilo, con mucho cariño para usted, pero también para ellos, a todos los que piensan distinto de lo que yo pienso. Siempre los he respetado. Mi amor por la libertad ha sido solo superado por el amor a los demás. Así es que realmente le respeto muchísimo a la gente que todas sus opiniones. Usted me pide un mensaje final para el 7 de febrero. Yo no le voy a hacer caso. Voy a hacer un mensaje final para hoy, para mañana y para las elecciones de febrero del año entrante. Lo que nos queda por delante es muy duro. Este año hay que tomar decisiones difíciles, pero absolutamente indispensables para no caer en una crisis mucho más profunda que la que tenemos y para que la salida de este empobrecimiento, de este desempleo, de esta desigualdad, sea lo más rápida posible y no sea más dura y más difícil por acciones equivocadas que hagamos ahora. Y esto va a obligar a ser muy patriotas, a estar por encima de los intereses inmediatos de cada uno de nosotros, a pensar más en el bien común que pensar en solo lo que me favorece a mí o a mi grupo. Eso incluye además prepararnos adecuadamente para ganar las elecciones entrantes con un grupo que responda a lo que es necesario para el país del 2022 al 2026. Y eso que es necesario para el país en ese periodo es aunar la consolidación de la situación fiscal que ojalá se empiece a lograr este año, pero que las medidas de ejecución van a ser muy fuertes en el 22, 23, 24. A la par de eso, la reactivación y el crecimiento económico acelerado para hacer posible que empiece la recuperación del bienestar. Y a la par de eso, mantener la confianza de los ciudadanos para que aguantemos todos los años difíciles que tenemos por delante. Y eso requiere un gobierno de características muy especiales que a mi modo de ver, y puedo estar equivocado, pero a mi modo de ver, necesitan un gobierno que llegue con mucho apoyo legislativo, con un grupo muy grande de apoyo de ciudadanos y con una visión de equilibrio y moderación que haga posible juntar todos esos distintos objetivos. Ojalá que todos actuemos buscando ese interés nacional. Doctor, le agradezco muchísimo por haber estado con la elección esta mañana. Gracias, ha sido un gusto, Danilo. Gracias y le deseo mucho éxito en su medio, que esta nueva presentación que inicia hoy del Bicentenario sea un augurio de mucho éxito durante todo este año y muchos años más. Muchas gracias y ya en otra oportunidad le pediremos un ratito para abordar esos 4 años de su administración, 98-2002, y el tema de Centroamérica, las situaciones que se vivió en el plano centroamericano. Y aquí yo solo le añado un aspecto que me cuesta escuchar, don Miguel Ángel, no lo he escuchado en todas las conversaciones, lo dijo don Roberto Suñol, desprendimiento. Aquí pareciera que no hay ganas de desprenderse de lo seguro y que no está tan seguro tampoco, porque el elector puede tomar otras decisiones con miras a que la Unidad Social Cristiana, si quiere cambiar el país, lo haga o lo intente desde el Poder Ejecutivo y no desde la Asamblea Legislativa, que de pronto algunas veces es solo tirar piedras, que es más fácil que gobernar. Gracias, don Miguel Ángel. Buen día. Gracias. Hasta luego. Muy agradecido. Esta ha sido una conversación que hemos sostenido con don Miguel Ángel Rodríguez esta mañana y muy próximamente estaremos con nuevas conversaciones. Tenemos otra entrevista con un expresidente de la República ya pactada para este mismo mes de enero, de la cual ya les informaremos muy próximamente. Hasta el 7 de febrero con estas decisiones que tenga la Unidad Social Cristiana que tomar. Les agradecemos haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, don Miguel Ángel. Feliz día a todos.